celebrar un acontecimiento netamente político en un centro religioso? La respuesta obviamente no solo es por la disponibilidad y la comodidad para organizar una reunión tan rápida. La razón es porque este salón en que nos encontramos reunidos es una sinagoga. Y para hablar de Jerusalén en Guayaquil o en cualquier parte del mundo, no existe lugar más apropiado y representativo que una sinagoga. Esta sinagoga, al igual que todas las sinagogas del mundo, por alrededor de 2 milenios, y en todos los países del mundo, están orientadas hacia el este, hacia Jerusalén. Aquí, al igual que todas las sinagogas a lo largo y ancho del mundo, los judíos que nos congregamos como hoy para realizar nuestros rezos diarios y rituales religiosos, continuamente estamos recordando y pidiendo por Jerusalén. Así como naturalmente en nuestras oraciones pedimos por salud, paz, trabajo digno, bienestar, entre otras cosas, los judíos pedimos por nuestro retorno a Jerusalén. Detrás de estas puertas se encuentra guardada la Torá, conocidos como los 5 libros de Moisés o el Viejo Testamento, Torá que semana a semana leemos, en donde se hacen más de 600 referencias a Jerusalén. A lo largo de los años, Jerusalén ha sido víctima de varias y afamadas conquistas y destrucciones. Ha sido conquistada por griegos, romanos, otomanos e ingleses. Pero hay 2 particularidades históricas de esta ciudad con tanta historia. Jerusalén solo ha sido la capital de Israel y de ningún otro país o reinado en la historia. Y la presencia judía en Jerusalén ha sido ininterrumpida en sus más de 3.000 años de historia, incluso bajo regímenes represivos y peligrosos para el pueblo de Israel. El himno nacional de Israel, la estrofa dice así: aún sigue viva nuestra esperanza de más de 2.000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, Jerusalén. Esto no se debe a un error geográfico, esto se debe a que puede haber Jerusalén sin Israel, pero no puede haber Israel sin Jerusalén. Si tan seguros estamos de que Jerusalén es la capital de Israel, no por los últimos 50 años desde su unificación, ni por los últimos 70 años desde la independencia del Estado de Israel, sino a todo lo largo de sus 3.000 años de historia, ¿por qué tomamos con tal emoción la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? La razón que festejamos y agradecemos es porque el reconocimiento de Jerusalén como la capital del Estado de Israel no nos da el derecho de que ésta sea nuestra capital. Ese derecho lo tuvimos, lo tenemos y lo tendremos a lo largo de la historia. La declaración de Trump representa un espaldarazo histórico al mejor aliado que Estados Unidos tiene en la región. Esta declaración demuestra que entre amigos hay veces que es necesario tomar riesgos el uno para el otro. A lo largo de la historia moderna, el Estado de Israel ha sido criticado y juzgado injustamente por la sociedad internacional. Es la única democracia de la región, pero es el más condenado del mundo en las Naciones Unidas. Las organizaciones internacionales muchas veces ridiculizan su misma existencia con tal de atacar a Israel, como condenando al país por falta de libertades, siendo un obvio oasis de libertades en una región plagada por represión. Una de estas inexplicables posiciones de la comunidad internacional es el de privar a un país libre y soberano de declarar dónde se encuentra su capital. ¿Cómo negar la capital de un país donde se encuentra el corazón no solo de su pueblo, sino el corazón de un gobierno libre, soberano y democrático? Capital donde se encuentran situados los edificios donde operan la Corte Suprema, la Casa Presidencial, el Parlamento y todos sus ministerios. Hoy celebramos lo obvio, celebramos que nuestro amigo reconozca públicamente la realidad que el mundo quiere negar. Celebramos la posibilidad de volver a intentar un proceso de paz en la región, porque paz no se consigue con la firma de un documento, se consigue reconocimiento de las realidades, y Jerusalén es una realidad. Celebramos y agradecemos por la amistad,
la reciprocidad, por la soberanía y la libertad. Celebramos por la paz, celebramos por el pasado y celebramos por el futuro. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí y hablar con ustedes sobre un hecho muy importante, y es la decisión, la valiente decisión del presidente de los Estados Unidos de reconocer lo obvio, reconocer que el pueblo judío tiene una relación especial con una ciudad que se llama Jerusalén. Es la capital por 3.000 años del pueblo judío y la capital por 70 años del Estado de Israel. Es indudable que esto ha generado y genera muchas reacciones, a lo cual nosotros tenemos que afrontar. No hay ninguna paz posible en Medio Oriente que no acepte la realidad de que Jerusalén es la capital de Israel. No existe posibilidad de tal paz. No hay una paz en la que no se reconozcan los derechos históricos de Israel, no se entienda la legitimidad del Estado de Israel como el Estado del pueblo judío, y no se puede concebir una paz en la que Jerusalén no es la capital del Estado de Israel. Esta situación, sin lugar a dudas, trae consecuencias, pero nosotros al mismo tiempo no podemos ser rehenes de las amenazas de violencia de aquellos que no tienen otras soluciones y otros recursos que la violencia y el terrorismo. La decisión del presidente Trump es una decisión soberana, es una decisión democrática, decidida por el Congreso de Estados Unidos de 1995, ratificada por el Senado de los Estados Unidos y ahora llevada a cabo por el presidente de los Estados Unidos, que es el brazo ejecutivo de ese país. Es una decisión soberana, democrática, diplomática y pacífica. Es una decisión pacífica de un punto de vista político de los Estados Unidos con respecto a lo que significa Jerusalén para Israel. Ante eso, tenemos una respuesta de violencia. Otra vez el recurso de la violencia accedido por los palestinos y demás países árabes y demás movimientos musulmanes en la región. Y es increíble ver cómo esa violencia se toma con normalidad. Es el punto de partida normal que la comunidad internacional considera, apaña y de alguna forma soporta que el pueblo palestino acceda en forma inmediata. Hace un tiempo en la UNESCO se tomó la decisión increíble, negacionista de la historia, en la que en las Naciones Unidas se decidió que el pueblo judío no tiene relación con la ciudad de Jerusalén. Yo les pregunto si ustedes vieron algún líder judío declarando día de furia, si ustedes vieron alguna comunidad judía quemando algún autobús, rompiendo algún edificio, amenazando a alguien por tal barbaridad. Eso no ha sucedido y sin embargo la comunidad internacional ve con pasividad que la autoridad palestina oficialmente llame a un día de furia y a un día de enfrentamiento con las fuerzas de Israel. Magra ayuda hace la comunidad internacional al pueblo palestino al no plantarse y decirles basta de violencia, vengan a la mesa de negociaciones, siéntense con los israelíes y decidan qué es lo que quieren. Miren,
Desde 1947 hay más de 100 países que han conseguido su independencia. La pregunta es, ¿por qué Palestina no es libre hoy? ¿Por qué no existe un Estado palestino? Y la única razón por la que no existe un Estado palestino no es Israel. Un 70% de la población israelí en cualquier encuesta está a favor de un Estado palestino, de una solución de dos estados. Los últimos 5 gobiernos han declarado su interés de llegar a la paz con los palestinos, instaurando un Estado palestino al lado del Estado de Israel que viva en paz y en seguridad. Y sin embargo, no hay Estado palestino. Y la respuesta a eso es que los palestinos no quieren la paz, no quieren reconocer al Estado de Israel como el Estado del pueblo judío y están más interesados en la revancha y en la venganza que en la construcción nacional. La identidad nacional palestina está íntimamente ligada al conflicto, de tal forma que posiblemente sin conflicto no haya identidad palestina. Si el mundo quiere hacerle un favor a los palestinos, pídanle que se sienten a la mesa de negociaciones con Israel. Israel, ni la sociedad en general, ni los Estados Unidos, va a ser rehén de las decisiones de los palestinos y va a esperar y va a evitar o demorar su desarrollo tecnológico, económico, social, político. Y es por eso que vemos decisiones como las que vemos. Si es verdad, Jerusalén era un punto que teníamos que dirimir entre palestinos e israelíes juntos en una etapa determinada de las negociaciones de paz que los palestinos interrumpieron. Y cuando se toman decisiones de ese tipo hay consecuencias. No puede ser que los palestinos, al tiempo de retirarse de las negociaciones de paz, paralelamente intentar solucionar el conflicto con los israelíes en los foros internacionales. No se puede pensar que a eso no haya consecuencias. El acoso del Estado de Israel en los foros del sistema de Naciones Unidas es patético. El conflicto palestino-israelí, utilizado por los palestinos y los países árabes, han prácticamente vaciado de contenido muchas agencias internacionales. Se culpa a Israel absolutamente de todo. Se culpa a Israel de todos los fracasos de los palestinos. Sin lugar a dudas, no son los únicos que utilizan a Israel como arma de distracción masiva. Es un arma de distracción masiva en la que los gobiernos de la región apuntan a Israel para que el pueblo se distraiga y mire hacia otro lado y no encuentre las verdaderas causas del retraso y del no desarrollo de toda una región. El Estado de Israel entonces felicita al gobierno de Estados Unidos por la valiente decisión. Por supuesto que Israel considera a Jerusalén como su capital y no necesita de ese reconocimiento externo porque es una cuestión de autodeterminación de los pueblos, es un derecho de autodeterminación de los pueblos decidir dónde está la capital de su país. Y el día que los palestinos lo decidan, nos van a encontrar con la mano extendida para el diálogo y las negociaciones. Pero hasta ese momento no les vamos a permitir a los palestinos que secuestren el avance tecnológico, económico de la sociedad israelí y el político. Si ellos deciden no hablar con nosotros, pues no los vamos a esperar, continuaremos. Y eso es lo que tiene que entender la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que dejar de infantilizar a los palestinos. Y eso es lo que sucede. Infantilizan a los palestinos acariciándole el impulso violento que a cada momento recurren los palestinos en cada momento que hay algo que no consideran que es justo para ellos. Pues para nosotros hay muchas cosas que nosotros no consideramos justos
justo y no recurrimos a la violencia de la misma forma. Así que les agradezco esta reunión y si hay preguntas estaré dispuesto a responderlas. Israel estaría dispuesto a negociar y dividir Jerusalén para que sea capital de los dos estados. ¿Cuál es la posición oficial del La decisión que ha tomado el presidente Trump de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén no es excluyente de ninguna otra forma de solución que encontremos entre palestinos e israelíes al conflicto. El status quo no ha cambiado. ¿Cuál es el status quo de Jerusalén en estos momentos? Es que es una ciudad con libertad de culto total, y esa libertad de culto empieza con la administración israelí. En cuanto Israel reunifica a la ciudad en 1967, hay que recordar que hasta ese momento la ciudad de Jerusalén estaba dividida y la mitad, con todos sus lugares santos, estaba en manos del reino de Jordania. No había libertad de culto, los judíos no podían rezar en sus lugares santos, los cristianos tampoco, el barrio judío destruido, y cuando entran los israelíes luego de la guerra de los 6 días, se encuentran lápidas de cementerios judíos en los baños públicos de la ciudad. No le queda duda a nadie de que desde 1967 la ciudad vive y goza de un clima de libertad de culto como nunca antes y como en ningún otro lugar en Medio Oriente existe. Países con los que estamos en formal estado de guerra, sus ciudadanos pueden venir a la ciudad santa a rezar. Ese status quo no se ha modificado y no se va a modificar. Y luego lo que nosotros decidamos con los palestinos, pues Estados Unidos lo respetará y esperemos que la comunidad internacional lo respete también. Cuando nos sentemos a hablar, pues veremos cuáles son las soluciones. Mientras tanto, Jerusalén es la capital del Estado de Israel y invitamos a los demás países, la comunidad internacional, a pasar sus capitales, sus embajadas a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo toma la reacción del gobierno ecuatoriano que emitió un comunicado rechazando ese reconocimiento y porque apela a que no procede el derecho internacional y se va en contra de resoluciones de la ONU? Además de que dice que tal vez la solución de los dos estados debería tener a Jerusalén oriental, como capital del Estado palestino. ¿Qué reacción o cómo toma esa reacción del Estado? Ecuador siempre ha sido muy claro con su postura con respecto al Medio Oriente, al conflicto palestino-israelí y apoya las negociaciones directas entre las partes y la instalación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel que viva en paz y en seguridad. Eso es lo que puedo decir con respecto a la declaración. Nosotros consideramos legítima la decisión de los Estados Unidos, no consideramos que sea contraria a ninguna legislación o resolución internacional. Como comenté antes, es una decisión soberana de Estados Unidos donde pone su embajada. Es una decisión muy democrática tomada en Estados Unidos, no por decreto presidencial, sino por decisión del Congreso y ratificación del Senado. Y es una decisión pacífica y diplomática. Entonces, nosotros apoyamos esa resolución y luego la solución al conflicto palestino-israelí tendrá que surgir de negociaciones y negociaciones directas. La comunidad internacional no puede analizar la decisión de Donald Trump sin tomar en cuenta el contexto internacional por el cual los foros internacionales se han convertido en un circo anti-israelí, y estoy siendo delicado con lo que estoy diciendo, vaciándolos de contenido. Simplemente ver las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un circo anti-israelí donde países tan respetuosos de los derechos humanos como Arabia Saudita, Libia, Siria, hacen declaraciones sobre los problemas de derechos humanos en Israel.
y no puede ser que la comunidad internacional no vea que eso trae consecuencias. Y si Israel se ve prácticamente recluido, expulsado y discriminado en esos foros, Israel de todas formas continuará intentando llegar a cumplir sus objetivos políticos de otras maneras. La comunidad internacional es parte del problema de la irrelevancia de los foros internacionales en el tema del conflicto palestino-israelí, por el voto de apoyo automático que se le da a prácticamente cualquier resolución que los palestinos quieran proponer. Considerando los conflictos que se han venido viviendo en los últimos años entre Palestina e Israel y el hecho de no tener un Estado legítimo, ¿no es mejor, nunca se ha contemplado la posibilidad de que Palestina sea parte de uno de los países árabes, de sus primos hermanos? No sé, Egipto que se adoptara a Palestina o Siria o... Nosotros no estamos dispuestos simplemente a negociar con los palestinos la vía que ellos consideren apropiada para ellos mismos. No vamos a imponer una idea a los palestinos. El hecho de que Palestina no exista todavía hace que surjan distintas ideas en el Medio Oriente, tanto en Israel como en el mundo árabe, sobre qué se puede hacer con este tema y cómo se lo puede resolver, pero no es Israel quien va a determinar cuál es el destino que los palestinos quieren para sí mismos. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren los palestinos? Es una pregunta que hay que responder. Porque cuando decimos de los palestinos, ¿cuáles son los palestinos? Los palestinos de Gaza quieren una cosa, los palestinos de Judea y Samaria, de la autoridad palestina, quieren otra cosa, los palestinos que viven en Jordania tal vez quieren otra cosa, los palestinos que viven en los campos de refugiados quieren otra cosa. El tema es que no tenemos un gobierno palestino democrático, tenemos dos gobiernos de facto, tanto en la franja de Gaza como en la autoridad palestina. Son dos gobiernos de facto, no democráticamente gobernando, sin embargo tienen legitimidad internacional, por lo menos el de la autoridad palestina, lo que complica sin lugar a dudas el tema del proceso de paz y con quién uno hace negociaciones. Sin lugar a dudas eso complica. Es parte de la complejidad del proceso de paz y del conflicto palestino-israelí, que la sociedad palestina, dedicada más a la destrucción del Estado de Israel que a la propia construcción nacional, pues es muy difícil poder llegar a una solución en la que la persona que firme un tratado de paz con Israel tenga la autoridad de hacer cumplir ese tratado en todo el territorio palestino, en todas las facciones palestinas. Es complejo. Muy bien, muchísimas gracias entonces.